En cierta oportunidad, un profesor de una universidad les lanzó un reto a sus alumnos y él quería comprobarles la inexistencia de Dios. Él quería demostrarles que Dios no existe. Entonces él les preguntó, ¿Dios creó todo lo que existe? Bueno, un estudiante se levantó y dijo, sí, sí señor, respondió el joven. El profesor le contestó, si Dios creó todo, entonces también Dios creó el mal. Pues el mal existe. Y bajo el pretexto de nuestras obras son reflejo de nosotros mismos. Entonces, si Dios existe y Dios hizo todo, entonces a la conclusión a la que llegó ese profesor es que Dios era malo. Y era un reto para aquellos alumnos que sí creían en Dios. Y a lo lejos estaba un estudiante viéndolo y levantó la mano. Profesor, yo tengo una pregunta también para usted. Y él dijo, sí, adelante. Y entonces él le dijo, profesor, ¿el frío existe? Y el profesor le dijo, claro, ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que el frío existe. A lo que el muchacho le respondió, pues profesor, lamento decirle que realmente el frío no existe. Y el profesor le dice, ¿cómo que el frío no existe? Si yo siento el frío, usted siente el frío, aquí hay un aire acondicionado y siento el frío. Y él le dijo, no. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es una ausencia de calor, profesor. El profesor dijo, El joven le dijo más, le dijo, profesor, ¿existe la oscuridad? Y él dijo, claro, cuando yo estoy en la noche en mi cuarto, apago la luz y ahí está la oscuridad. Y él dijo, profesor, discúlpeme que se lo diga, pero otra vez usted está equivocado, porque la oscuridad no existe. ¿Cómo que no existe? No, no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Y el profesor, ok, muy bien, está bien. Finalmente, él le hizo una pregunta al profesor. Entonces le dijo, ¿existe el mal? Y él dijo, por supuesto que existe el mal. A lo que él respondió, el joven le dijo, Señor mío, el mal no existe. O por lo menos no existe en sí mismo. El mal simplemente, ¿qué es? La ausencia de Dios. Y el profesor, ante tales argumentos, se quedó sin palabras. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la luz. Jesucristo para nosotros y para todo el mundo representa la luz. Y vamos a ir rápidamente a Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a ver, porque Jesucristo en este pasaje, hermoso pasaje, nos declara que Él es la luz del mundo. Mira lo que dice Juan 8:12. Usted puede leerlo en su Biblia, puede leerlo también allí en pantalla. Puede seguir la lectura. Dice así Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Qué palabra tan maravillosa. De hecho, es uno de los versículos favoritos de nosotros como cristianos, ¿verdad que sí? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Pero yo quiero centrarme en este pasaje y también en lo que está antes de este pasaje, porque antes de este pasaje hay una maravillosa historia que hoy quiero compartir con todos ustedes y quiero que la meditemos porque es una historia sin duda maravillosa. Algo que ocurrió con una mujer, algo que ocurrió con Jesús, con los escribas y con los fariseos. Así que yo quiero que me acompañen un poco más atrás en la historia y vamos a ir a Juan 8, pero desde el versículo 2. Desde el versículo 2 hasta el versículo 11, yo voy a leerlo, es un poco largo, pero es una hermosa historia. Y hoy quiero hablarles acerca del pecado, acerca de la gracia y acerca de la luz de Cristo. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 2. Dice así: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él,
les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y viendo que no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Wow. Cuando yo veo esta historia y medito en esta historia, lo primero que puedo ver es la gracia de Dios. Jesucristo ya está en la tierra, no ha muerto aún. La semana pasada hablábamos de la resurrección de Jesús. En este episodio del pasaje de la Biblia, Jesús estaba todavía en tierra y él siempre era perseguido por los escribas y los fariseos porque él era una persona disruptiva, era una persona que iba en contra del pecado, fuera de quien fuera. No solamente los que andaban con mujeres, las prostitutas, los violadores, también los fariseos, los judíos, el pecado que había internamente en ellos. Pero en primer lugar, quiero que hablemos hoy acerca de que la ley de Dios revela nuestro pecado. Para poder comprender la gracia de Dios, necesitamos primero comprender el pecado. Tristemente, a veces veo cómo las personas comparten de Dios, pero cuando comparten de Dios, comparten, y yo quiero hacer, y yo generalmente hago este tipo de metáfora. Yo hago la metáfora de una multivitamínico, ¿sí? Es decir, a veces nosotros como cristianos compartimos el evangelio como un multivitamínico. ¿Cómo es eso? Bueno, recibe a Cristo para que seas más fuerte. Recibe a Cristo para que seas más grande. Para crecer sanos y fuertes, como si fuese guampole. ¿Sí me explico? Para crecer sano y fuerte, sigue a Cristo. Y a veces decimos: tienes problemas, sigue a Cristo. Estás en necesidad, sigue a Cristo. Te dejó tu mujer, sigue a Cristo. Se te acabaron los reales, perfecto, sigue a Cristo. Y ese es el evangelio del multivitamínico. Es decir, te presento a Cristo para que te solucione tus problemas. Y en cierta forma sí. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, nada me falta. La palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es verdad, pero yo no puedo decirlo así. Yo tengo que contar la historia completa. Yo tengo que decir el mensaje del evangelio. Evangelio es la buena noticia de salvación. Pero para yo poder contarle la buena noticia de salvación a la gente primero necesita saber de qué va a ser salvo. Es decir, una persona que está convaleciente con una enfermedad, con una infección, supongamos, no sé, no soy doctor, pero una infección en los riñones, fuerte, aguda, crónica, infección en los riñones. Entonces yo le digo a esa persona que está convaleciente: te tengo la solución. Y él dice: ¿cuál es? Te tengo la solución a tu enfermedad. ¿Y cuál es? Guampole. O le digo: Centrum. Realmente esa persona necesita Centrum. Necesita vitamina. ¿Qué necesita esa persona? Necesita antibiótico. Es decir, yo no puedo decirle a esa persona: mira, tú estás bien,
La persona llega, yo me imagino a un médico que le llegue una persona y se está muriendo y él le diga, no vale chico, tú estás bien, te voy a mandar unas vitaminas. No, la persona se está muriendo, yo necesito decirle que se está muriendo. Queridos hermanos, eso es la ley. La ley es la que nos permite comprender la gracia. La ley es la que nos permite saber que estamos muertos en delitos y pecados para poder recibir realmente la buena noticia. Queridos hermanos, si usted está en un barco, supongamos en el Caribe, en un barco de esos grandotes, ¿cómo se llaman los barcos donde vacacionan? Un crucero, no es un montón de cruces, es un crucero. Un crucero, no, el Titanic no porque se ahogó, pero un crucero. Y usted está en un crucero disfrutando de la brisa y de repente se cree que está como Leonardo DiCaprio en la punta y está así disfrutando, ¿no? Y alguien le lanza un salvavidas, agarra ahí, y ¡pah! Le calza el salvavidas y dice, ¿qué te pasa? Eso es para que te salves, para que no te ahogues. Y la persona le va a decir, pero ¿para que no me ahogue de qué? Pero si esa misma persona estuviera en el agua 15, 20 minutos nadando en alta mar, yo te aseguro que si le lanzas un salvavidas, ¿qué hace esa persona? Se agarra con todas sus fuerzas. Mire, a mí me han dicho que cuando una persona se está ahogando y tú quieres ir a salvarlo, lo primero que tienes que hacer es tratar de que no te agarre fuerte. Y yo lo he vivido. Una vez en el río Orinoco traté de rescatar a un amigo y casi nos ahogamos los dos. Él me agarró del pelo y yo casi nos ahogamos. Y esta mañana estuviera otra persona predicando aquí. No estaría yo. Pero gracias a Dios que no. Y yo logré agarrarlo, lo agarré yo a él del pelo y lo jalé. Es decir, una persona que se está ahogando realmente va a entender, necesito el salvavidas. Es decir, cuando una persona está sin Cristo, necesita saber que está muerto. Ese papel lo hace la ley. Por eso yo primero tengo que hablar de la ley. Por eso los versículos 2 y 3 del pasaje, vamos a volver a leer los versículos 2 y 3, nos habla acerca de la ley. Y los fariseos y los escribas le hablan a Jesús. Claro, ya vamos a entender que es como un poco trampa, una trampa que ellos le tienden a Jesús, al maestro. Pero dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en el medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ellos le lanzan la pregunta al maestro y dicen, maestro, aquí está la mujer, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Y ellos tenían las piedras listas. Señor, ¿la apedreamos o qué? ¿Verdad que sí? La ley dice que hay que apedrearla, vamos a apedrearla. Y ese acto de los escribas y los fariseos, de los conocedores de la ley, era una trampa para Jesús. Porque fíjense, en ese tiempo, el imperio que gobernaba incluso sobre los judíos era el imperio romano. Es decir, ellos debían regirse por las leyes romanas. Y las leyes romanas decían que nadie podía matar a otro sino por un juicio. De hecho, cuando crucifican a Jesús, lo llevan ante las autoridades, lo llevan ante Pilato, ¿verdad que sí? La semana pasada lo vimos, porque en el aspecto legal de Roma tenía que ser así. Pero para la ley judía, no. Si era encontrado en adulterio, automáticamente podían apedrearlo. Entonces, ellos querían poner a Jesús como entre la espada y la pared. Si Jesús decía, no la apedreen, entonces él estaba en contra de la ley de Moisés. Pero si decía apedréenla, él iba a quedar como una persona sin misericordia y además iba a ser juzgado por la ley romana. Entonces los escribas y fariseos lo pusieron entre la espada y la pared. Y muy interesante, ellos encuentran a la mujer en adulterio. Ahora fíjense, ellos dicen que son conocedores de la ley y citan la ley, los escribas y los fariseos, pero la ley a medias. La ley que les convenía. ¿Por qué? Porque fíjense algo, la ley de Moisés también dice que para poder acusar a una persona tiene que ser varios testigos, 3 o más testigos. Eso es importante. Ahora, algo que me llama profundamente la atención es que en ese momento las personas, el tumulto de gente, traen a la mujer
que cometió adulterio. Yo pregunto, ¿ella cometió adulterio solita? Es decir, para cometer adulterio necesitaba, bueno, ustedes me dirán, no se puede cometer adulterio solo, ¿verdad? ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre en este pasaje? Ellos traen a la mujer. Si ellos estuvieran realmente en el acto, ellos hubiesen traído al hombre y a la mujer. No sabemos el trasfondo o el contexto. Quizás ellos le habrían pagado al hombre para que hiciera todo eso, para que luego tener algo, alguna excusa con que señalar al maestro. Pero lo cierto del caso es que ellos pretendían utilizar la ley, pero a su conveniencia. El versículo 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ahí podemos ver la doble moral de los fariseos, que le estaban tendiendo una trampa al maestro. Y aquí quiero meditar acerca de la ley, porque la ley ciertamente revela el pecado. Y eso es lo primero que yo quiero que usted se lleve en esta mañana, que la ley realmente revela el pecado. Generalmente las personas tienen un serio problema para entender que son pecadores. Fíjense, nosotros estamos con el movimiento universitario y vamos a las universidades a predicar. Una de las cosas más difíciles es que la persona entienda que es pecador. Fíjate que cuando le presentamos el evangelio y le decimos, mira, tú eres pecador y necesitas a Cristo para ser salvo, la persona dice, yo no, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no bebo, no fumo, no bailo pegado, qué sé yo. Pero lo cierto es que todos nosotros somos pecadores. Por lo menos eso dice la Biblia. Dice, no hay justo ni aún uno. Entonces yo quiero hacer un ejercicio en esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí, y levánteme la mano, cuántos de los que están aquí han mentido alguna vez? Claro. Claro que sí. Es decir, en algún momento hemos pecado. En algún momento hemos mentido. ¿Cuántos de los que están aquí han tomado alguna vez algo que no le pertenecía? ¿Alguna vez? Ya les iba a decir. Es más, si usted se revisa ahora, quizás tiene un objeto que no sea suyo en su cartera. Revísese. Está pecando. ¿Cuántos de los que están aquí han engañado al menos alguna vez a otra persona? Engañado. Mire, por ejemplo, cosas como esta. Viene alguien y está caminando hacia mí, quiere como saludarme y yo para esquivarlo agarro el teléfono rápidamente. Eso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Viene la persona y usted dice, no quiero hablar a esa persona. No quiero ver a esa persona. Entonces usted automáticamente agarra el teléfono y hace, ¿aló? ¿Sí? Sí. Y se va. ¿Cuántos han hecho eso? A ver, levanten la mano sinceramente. Sinceramente. Todos somos pecadores. ¿Sí o no? Somos pecadores. Dile que está a tu lado, yo soy pecador. Y yo les puedo decir a ustedes, les puedo asegurar que yo soy pecador. Totalmente misionero, ¿cómo va a decir usted eso, pastor? Que, por favor, sí. Y lamentablemente, como dijo el apóstol Pablo, yo sigo viviendo en este cuerpo pecaminoso que me arrastra hacia el pecado. Yo no solamente lucho contra el diablo, yo lucho contra el mundo, pero también yo estoy luchando contra mí mismo. Nosotros a diario procuramos alejarnos del pecado. Ahora, los fariseos, y aquí caigo en el tema de los fariseos, querían seguir la ley, pero a su manera. Fíjense que Jesucristo resume los 10 mandamientos y los resume en 2. ¿Sí recuerdan? Las tablas de la ley, sí saben todo aquello, las que se rompieron, ¿sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí leyeron esa parte? O por lo menos vieron la película. ¿Sí? Sí, ya saben que bajó y se enojó y las tiró, ¿sí? Son 10. Pero esas 10, ese decálogo de leyes,
Jesucristo los resumió. Ahora, cuando los resumió no fue que los hizo más fáciles. Nosotros a veces creemos que los hizo más fáciles. No, los hizo más difíciles. Subió la vara. Él lo resumió en dos. Amarás al Señor. Y él hizo una referencia a Deuteronomio. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, dos mandamientos fáciles, sencillos. En teoría sencillos. Pero luego Jesucristo les dice cosas como esta. Mateo 5, 21 y 22. Vamos a leerlo, Mateo 5, 21 y 22. Fíjense algo, para la ley, si la persona estaba en el acto del adulterio, rompía la ley. Pero ahora, con Jesucristo, es mucho más fuerte. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oh. ¿Usted se ha enojado alguna vez contra alguien? Levanten la mano los que se han enojado alguna vez contra alguien. ¿Qué me está diciendo la Biblia que soy si yo me enojo contra alguien? Dice homicida. Ah, ahí yo comienzo a entender la gracia. Porque si yo soy homicida, entonces yo necesito ser perdonado. Ahora, no necesito ir con el cuchillo y matar a alguien, meterle 4 puñaladas, pero yo le puedo meter 100 puñaladas en mi mente. Que se muere ese sinvergüenza que me debe lo real. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho así? Muchísimas veces. Es más, leemos más, Mateo 5, 27, 28, un poquito más adelante. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ah. Y aquí los hombres tenemos las de perder. ¿Sí o no? Aunque las mujeres no se salvan, porque hoy día, no sé por qué extraña razón, también las mujeres caen en eso. ¿Sí? Y se les va la mirada, no sé por qué. Pero lo cierto es que si tú estás codiciando la mujer de tu prójimo, ¿qué dice Jesucristo? Ya adulteraste en tu corazón, la intención. Entonces, la ley de Jesús no solamente está afuera, sino que ahora la ley de Jesús está adentro, te escudriña adentro. Fíjense que para las leyes venezolanas, si yo mato a alguien, yo voy a la cárcel, pero si yo pienso en matar a alguien, no voy a la cárcel. Pero, ante la ley de Dios no es así. Por eso, cuando entendemos eso, decimos, wow, entonces yo he pecado, yo he cometido mal. Yo necesito, ahora sí, necesito ese salvavidas, necesito esa buena noticia. Y para comprender la buena noticia de salvación, nosotros debemos entender que somos pecadores. ¿Cierto? Somos pecadores. Pero somos pecadores salvos por gracia, justificados por la fe. No por nuestras obras, sino por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él hizo el sacrificio perfecto por ti y por mí. Fíjense, les voy a dar un ejemplo con la ley de tránsito. No voy a preguntar aquí cuántos han cometido infracciones, porque cuántos se han pasado semáforos en rojo, porque yo tendría que levantar muchas manos. Pero supongamos, hay una ley que te dice que en la autopista no puedes ir a más de 100 kilómetros por hora y todos los carros van a 120 kilómetros por hora. ¿Existe esa ley, sí o no? Sí, hay un cierto límite de ley dependiendo del país. Supongamos que es 100 kilómetros por hora. Pero los vehículos van a 120, 140, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a 120 y ve que otro va a 140, dice, yo también puedo ir a 140 y vamos todos más rápido. Aquel que iba a 80 dice, yo también puedo ir a 140 y vamos más rápido, y vamos más rápido. No pasa nada. Es decir, total, si todos lo están haciendo, pues yo lo hago también, no pasa nada. Pero
¿qué pasa cuando hay un fiscal de tránsito? Automáticamente nuestra actitud cambia y el pie comienza a ser así, ¿verdad que sí? Desde lejos yo veo al de tránsito, lo veo con el pito y yo, ay, Dios mío. Y el de tránsito me para, me hace el alto, la señal y me estaciono. Y me dice, señor, usted iba a exceso de velocidad. ¿Cómo? Sí, usted iba a exceso de velocidad. Aquí tengo, usted iba a 145 kilómetros por hora. No sé qué carro era, porque el mío no. El mío va a 80. Puede ir hasta 80, pero usted iba a 140. Ah, ok. En ese momento yo soy consciente de que hay una ley que no me permite ir a más de 100 kilómetros por hora y que si voy a más de 100 kilómetros por hora voy a ser penalizado. Pero antes no, yo no tenía ningún problema. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió el vehículo? No. ¿Cambié yo? No. ¿Cambié la autopista? No. ¿Cambió la gente que iba conmigo? No. ¿Qué fue lo que cambió? Ah, que ahora había un fiscal de tránsito que representaba la ley. Entonces yo pude entender en ese momento, cometí una infracción. Queridos hermanos, no podemos comprender la gracia del Señor si no comprendemos la ley. Por eso es importante conocer y comprender la ley. Y cuando tú compartas el mensaje del Evangelio, fíjense que yo les dije la semana pasada, comparte el amor de Dios con alguien, pero dígale, tú eres pecador, dígaselo con amor, pero dígale, tú eres pecador, yo también. Y necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos reconocer que la ley de Dios existe y ese es el primer paso. Al conocer la ley de Dios, conocemos que somos pecadores. Entonces dígale al que está a su lado, soy pecador. El Evangelio es la buena noticia. Para entenderla necesitamos conocer la ley para poder entender realmente esa buena noticia. Hasta que no te veas a ti mismo como un pecador, no vas a entender, necesito la gracia del Señor. Y lo siguiente que vamos a ver a través de este pasaje, y vamos a seguir avanzando en el pasaje, es que el amor revela la gracia de Dios. El amor revela la gracia de Dios. Diga conmigo, el amor revela la gracia de Dios. Y vamos a ir rápidamente a los versículos 7. Vamos a ir al verso 7, podemos verlo en pantalla. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Jesús conocía los pecados de esa mujer, sí o no? ¿Jesús conocía el pecado de los fariseos, sí o no? Sí, por eso él dice, para tentarlo, el pasaje dice que para tentarlo, para tenderle una trampa. Y ahora, ¿cuán fácil es juzgar el pecado ajeno? ¿Cuán fácil es ver el mal que está haciendo otro? Pero qué difícil es el ver el mal que yo estoy haciendo. Y eso estaban haciendo los fariseos. Los fariseos querían acusar a la mujer por el mal que ella estaba haciendo, pero ellos no se daban cuenta del mal que ellos estaban haciendo. ¿Cuántas veces nosotros estamos así? Queremos acusar a los demás, pero nosotros también estamos pecando. Por eso la palabra dice, antes de juzgar la paja del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que tienes en tu ojo. Jesús estaba escribiendo en tierra y a mí me llama profundamente la atención este momento de la historia porque Jesús estaba escribiendo. Creo que es la única vez en la palabra donde narra que Jesús estaba escribiendo en tierra. Pero ¿qué estaba escribiendo el maestro? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Pero algunos eruditos dicen o creen, porque la palabra en griego de escribir es grafén. Pero la palabra que aparece allí no es grafén, sino categrafén. Y cate es acusación. Entonces podríamos presumir que él estaba escribiendo allí los pecados de los fariseos. Porque Jesús todo lo conoce. ¿Verdad que sí? Aún lo profundo de nuestro corazón. Entonces, él estaba escribiendo. Entonces, imagínense a las personas, a los fariseos cuando llegan a acusar a la mujer. Mire, ella estaba pecando. Sí, ella es la pecadora. Sí, vamos a matarla. Y Jesús empieza a escribir. Fulanito, mentiroso. Fulanito, avaro.
fulanito homicida, fulanito, el pecado de cada uno de los que estaban acercándose allí. En ese momento, los fariseos verían eso y dirían, me descubrieron. Porque el maestro tenía o no tenía la potestad de hacer eso. Claro que sí. Por eso nosotros pasamos a creer que posiblemente eso era. Y él dice, estaba escribiendo. Ahora, ¿por qué se retiraron ellos? Vamos a leer más adelante, dice el versículo 8. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Interesante, ¿por qué desde los más viejos? ¿Por qué se iban los más viejos? Si eran como que los más que tenían más autoridad. Yo creo que tenían más pecado, ¿verdad? Porque si estoy más viejo, tengo más pecados encima. Quizá. Pero ellos acusados por su conciencia, y quedó solo Jesús y la mujer. Allí, en ese momento, podemos ver la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque la mujer sí realmente fue encontrada en adulterio. Es verdad. Quizás sí fue encontrada en adulterio, pero Jesucristo les da una lección a los fariseos y les enseña su gracia, la gracia que perdona. La gracia, esa realmente es la buena noticia. Pero para yo conocer la buena noticia, ¿qué tengo que conocer primero? La ley. Eso es muy importante. Yo quiero que usted se lo lleve a su casa. Para conocer la gracia, tengo que conocer la ley. Para conocer la buena noticia, ¿qué tengo que conocer? La ley. Más adelante el versículo 11 les dice, el 10 le dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Qué le dijo la mujer? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En la frase, ni yo te condeno, está la gracia del Señor. Y el Señor hoy te dice a ti, ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Queridos hermanos, sí es verdad, a veces nos sentimos acusados por los demás. Pero en esta mañana yo te quiero decir, a veces te sientes acusado por ti mismo. ¿Y cuántos se han sentido acusados por sí mismos? ¿Y cuántos siguen cargando una culpa? ¿Cuántos siguen cargando algo que hicieron hace mucho tiempo que todavía los atormenta día y noche y no los deja dormir? El Señor te dice hoy, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Esa es la gracia salvadora y redentora del Señor. No importa qué cosa tan horrible, tan terrible tú hayas hecho. El Señor te dice en esta mañana, si tú entendiste la ley, entiendes la gracia, por eso no te condeno. Y quiero que te lleves eso en su corazón. De parte del Señor, yo te digo, Él te dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están, digan conmigo, los que están. Más fuerte, los que están. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas personas viven recordando día a día, hice mal, hice esto mal, hice esto mal? Hermanos, el diablo es el padre de mentira y él quiere recordarte todos los días el pecado que tú hiciste, pero el pecado que ya Cristo compró y pagó en la cruz del Calvario por ti, por tu salvación. Por eso él te dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios también 5:17 nos dice, de modo que, vamos a leerlo todos juntos porque es importante para entender la gracia. Dice, versículo 17, 1, 2 y 3, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, esto se escribió después de que Jesucristo muere y asciende al cielo. Pero cuando Jesucristo le dijo a la mujer, ni yo te condeno, él ya tenía en su mente este pasaje que le inspiró por medio del Espíritu Santo al apóstol. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
La gracia del Señor nos cobija en el presente, en el pasado y en el futuro. A veces lo entendemos en el presente y podríamos entenderlo en el futuro, pero a veces no lo entendemos en el pasado. Yo no sé qué es lo que tú hayas hecho en tu pasado y por qué Dios te trajo en esta mañana para que escucharas su palabra. Y Él te dice, ni yo te condeno. Sea lo que sea, querido hermano, sea lo que sea que tú hayas hecho. Yo sé que nosotros hemos hecho cosas de las cuales no podemos estar orgullosos y de las cuales nos avergonzamos. Miren, hermanos, yo les digo con total honestidad, si ustedes pudieran entrar en mi mente al menos 30 segundos, ustedes no me escucharían. Sinceramente no me escucharían. No me escucharían predicar. Ustedes verían todo lo que hay en mi cabeza, todos esos secretos, todo lo que yo hice en algún momento, que nadie me veía, pero Dios me veía. Y en esta mañana, tú también puedes estar así. Pero te digo una cosa, si hoy estás aquí y has creído en el Señor y has entendido la ley, entiende que la gracia del Señor cubre multitud de pecados. Hoy las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, las presentes, las pasadas y las futuras. ¿Sí es así o no es así? Esa es la confianza que tenemos nosotros. Pero algo importante, y ya para concluir, Jesucristo no mandó a la mujer así. Recibe la gracia y vete. Sigue pecando. Búscate a otro y peca más. No, Él no lo hizo así. ¿Qué le dice al final Jesucristo? Leamos el versículo 11 todos juntos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ella dijo, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor hoy te dice, vete y no peques más. El Señor hoy te dice, vete y no peques más. Todos somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Es decir, si tú recibes una palabra de tu hermano, estás recibiendo una palabra del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Bueno, dile que está a tu lado, vete y no peques más. Queridos hermanos, esa es la gracia salvadora de nuestro Señor. Hoy es una oportunidad para entender la ley y la gracia. Pero no queda solamente allí. Por eso, al comenzar la predicación, les hablé del versículo 12. Vamos a leer el versículo 12, porque es aquí donde quiero, por último, que entendamos que la luz de Dios nos revela la esperanza. Y ya pudimos entender, la oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Leemos todos juntos el versículo 12. 1, 2 y 3. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a leerlo otra vez, es poderoso. 1, 2 y 3. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá. Ahora algo interesante que quiero que te lleves en esta mañana. Aquí la palabra dice que yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Pero en esta mañana Él te dice, yo quiero ser la luz de tu mundo. Yo quiero ser la luz que ilumine tu mundo. Yo quiero ser la luz que ilumina tu familia. Yo quiero ser la luz que te ilumina en tu trabajo. Yo quiero ser la luz que ilumina a tus hijos. Yo quiero ser la luz que ilumina a tu familia. Yo soy la luz del mundo, pero hoy quiero ser la luz de tu mundo. El Señor hoy nos dice eso. Yo quiero ser la luz de tu mundo. Entiende la ley para que puedas entender la gracia. Pero para poder vivir todos los días la gracia, necesito seguir a Jesús. Y eso es lo que Él nos dice en su palabra, sígueme. Por eso dice, el que me sigue, ¿no andará en qué? En tinieblas. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él es la luz.
Él es la luz del mundo y esta mañana Él quiere ser la luz de tu mundo. Si alguno que está aquí me está escuchando y no ha recibido esa luz en su mundo, en esta mañana yo no quiero desaprovechar la oportunidad de poder decirte, entiende que todos somos pecadores. A veces la gente tiene la idea de que los que vienen a la iglesia son la gente sana. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo vine no a los sanos, sino a los enfermos. Y a veces creemos que la iglesia es el lugar de la gente perfecta. No, la iglesia es el lugar de la gente rota. Porque cuando yo vine a Cristo yo estaba roto. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Jesucristo me salvó. Jesucristo me sanó. A veces hay gente que dice, no voy a la iglesia porque ahí hay chismosos. Claro que hay, porque somos gente rota, que estamos enfermos, pero venimos aquí porque queremos la luz de Cristo. Que la luz de Cristo ilumine nuestro mundo. Amén. Que la luz de Cristo ilumine todo nuestro ser. Somos una iglesia en la que entendemos, sí, somos gente rota que necesitamos la gracia del Señor todos los días de nuestra vida. Querido hermano, hermana y los que me están escuchando y viendo vía internet, hoy es el tiempo de que Jesús sea la luz de tu mundo. Y si quizás tú no habías entendido de esa manera la gracia, el evangelio, la buena noticia, hoy es el tiempo de entenderla. Existe la ley. Dios no es solamente Dios de amor, Dios de paz y Dios de prosperidad. Dios también es Dios justo y santo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Y hoy Dios quiere que lo entendamos a plenitud. Por eso entendamos la ley. Porque la ley revela el pecado. Entendamos el amor de Dios, porque el amor de Dios revela la gracia. Y entendamos la luz, porque la luz del Señor nos revela esperanza. Amén. El Señor quiere ser la luz de tu mundo. Yo te invito a estar en pie. Y vamos a pedirle al Señor hoy Dios te presenta su gracia. Realmente hoy Dios te presenta su gracia. A veces nosotros decimos, si en algún momento tú habías dicho, pero es que yo no necesito nada, ya yo sigo a Cristo todos los días. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Hoy necesitamos comprender la ley para poder recibir la gracia del Señor. Vamos a decirle, Señor, en esta mañana, yo quiero que seas la luz de mi mundo, desde lo profundo de tu corazón. Y que recuerdes el pasaje que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, porque nos has mostrado tu ley. Señor, porque nos has mostrado, Señor, que sin la ley no podemos conocer tu gracia. Porque nos has enseñado, Señor, que sin conocer la ley es imposible entender y comprender la buena noticia del Evangelio. Señor, quizás yo tengo un pasado que quizás me ha atormentado o quizás me ha recordado tantas cosas tristes, difíciles y malas que viví. Pero hoy, Señor, entendiendo tu palabra, quiero recibirla porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, te pido que ilumines mi mundo. Tú eres la luz del mundo. Señor, yo quiero que hoy seas la luz de mi mundo con más fuerza. Señor, yo quiero seguirte no porque tú me das beneficios, no porque tú me vas a dar cosas, me vas a dar provisión, o me vas a sanar, o me vas a librar del mal. Yo quiero seguirte porque te amo. Yo quiero seguirte porque me salvaste del pecado. Lo demás es añadidura. Señor, dirige mi corazón, dirige mi vida para hacer tu voluntad. Señor, en esta mañana te pido, ayúdame, Señor. Quiero que seas la luz de mi mundo. Te lo pido en el maravilloso nombre de Cristo Jesús.
Y quiero aprovechar en esta oportunidad, así como estamos, si alguno nos está viendo o si alguno aquí y no ha recibido al Señor en su corazón, no ha recibido esa luz en su corazón y en su familia, yo le invito en esta mañana a que le pueda decir con sus propias palabras: Dios, entiendo que soy pecador, pero entiendo que tu gracia cubre multitud de pecados. Yo entiendo que tu gracia me lleva a vida, de muerte a vida. Quiero que seas la luz de mi mundo. Y yo quiero darte este espacio para que tú con tus propias palabras le digas: Señor, entra en mi corazón. Señor, entra en mi vida, entra en mi mente, cámbiame, quiero seguirte, quiero amarte sobre todas las cosas y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Y los que me están escuchando en este momento y viendo en internet también, si sientes decirle al Señor, si el Espíritu Santo te ha tocado en tu corazón y sabes que necesitas la luz del mundo, yo te invito, dile con tus propias palabras: yo estaré orando por ti en este momento para que Dios obre en tu corazón. Señor Dios poderoso, obra en su vida en este momento. Obra en la vida de esta persona que ha tocado y que ha abierto su corazón. Señor, entra en su corazón, entra en su vida, cámbialo, transfórmalo, renuévalo. Que sea una nueva criatura, que seas tú la luz de su mundo, que seas tú la luz de su familia, que seas tú la luz de sus hijos, que seas tú la luz de su esposa, que seas tú la luz en su trabajo, en todo su mundo. Te lo pido, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús.